All right, so esta es parte 2 de nuestro nuevo serie. Empezamos la última semana, el primer parte era sobre la autoridad, um, que la Biblia es nuestra autoridad y nomás mirando cómo otras como sectos de cristianismo, ellos tienen diferentes autoridades o tienen varias autoridades. Um, so, en este estudio vamos a otra vez seguir con el serie de como mirando religión y estudiando la Biblia trazada a ver qué cosas todavía aplica para nosotros o si son algo que no debemos como seguir en nuestra tradición, en nuestra vida. So, este estudio se va a tratar sobre la Eucaristía, la hostia. Um, so, de eso vamos a empezar en Juan 6, pero antes de ir a Juan 6, nomás quiero como um, empezar con Romanos 3:4, que dice que sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. So, no importa si la mayoría de cristianismo o la mayoría de um, historia de religión hacen tradiciones, todo hombre mentiroso y Dios es el verdadero. So, que, que, que la Biblia sea nuestra autoridad cuando estamos uh, leyéndola y que tengamos corazones humildes para que sea la Biblia que es nuestra autoridad. Um, en segundo Timoteo 15, segunda de Timoteo, capítulo 2, 15, que dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. So, que aprobado a Dios, no aprobado a hombres. No estamos estudiando para ser aprobados de hombres, estamos estudiando para ser aprobados a Dios, trazando la palabra, significando que estamos echando líneas en la Biblia, como qué aplica para nosotros y qué no, y pues que sí aplica para nosotros. También quiero como otra vez como repasar cómo somos justificados. Somos justificados por medio de Jesucristo, que Él nos imputa la justicia, significando como que somos atribuidos a justicia, como lo mismo que aplica a Jesús está como aplicados a nosotros. Él es justo, Él era sin pecado, eso mismo ya aplica con nosotros. Uh, en nuestro estudio de Efesios estamos hablando de esto y dije el ejemplo de por si como un padre si tiene un hijo y el hijo es un menor y choca algo, hace como hace un crimen, ¿verdad? Porque el niño todavía es menor, el papá también puede ser culpable, ¿verdad? Um, entonces como ese mismo crimen es imputado al padre. Por ejemplo, también como si tú miras que algo pasa y no dices algo, tú también puedes ser culpable porque no dijiste algo. So, allí ese mismo cargo es imputado a ti. So, ese es en el contexto como de algo malo, pero aquí que la justicia es imputada a nosotros es, pues obviamente es una bendición. Si vamos a Romanos 3:21,
Romanos 3:21 dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por las profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la rendición que es en Jesucristo. So, en Cristo Jesús. So, somos justificados gratis. No es algo que hicimos, es como dice justificación sin la ley. Si vamos a capítulo 4, versículo 5, dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. So, Jesús los justifica y si creemos en eso, tenemos, la justicia de Cristo es imputado a nosotros. So, Dios los da su justicia, porque tú crees en mí, yo te voy a dar mi justicia, dice el Señor Jesucristo. En versículo 24 dice, sino también por nosotros a quienes será imputado si creemos en Él, que resucitó de los muertos a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. So, si Él nunca resucitó, no tenemos justificación. Pero ¿por qué creemos en Él? Somos justificados, no, somos imputados la justificación. So, por eso es que somos justificados por medio de Cristo. Similarmente, como similar en 2 de Corintios 5:21, dice, porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So, él tomó nuestros pecados y los dio su justicia. Era un cambio, ¿verdad? Y si creemos en eso, pues nos da su justicia. Si no creemos en eso, esa justicia no aplica a ti. Solamente es si crees que Él hizo eso, aplica la justicia. Te lo es imputado a ti también. Si vamos para atrás en Romanos 5:20. Oh, no hay 23. 5:21 dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo al Señor nuestro. So, porque Dios los imputa la justicia, tenemos vida eterna. Y una cosa también estamos estudiando como de diferentes, como estamos estudiando de religión, ¿verdad? Y hay gente que cuando lee la palabra gracia, piensan que gracia es como, tienen una diferente definición de gracia. Por ejemplo, los que estudian como la teología reformada, como del calvinismo, ellos dicen que la gracia es que de hasta tiempos eternos Dios te escogió. Y por eso tienes gracia, porque te escogió. Y no escogió a otra gente, pero escogió a esta gente. Ellos piensan que esa es la gracia. Los católicos, ellos dicen que la gracia es que ocupas participar en la gracia. Ya. Que ocupan a participar en la gracia para recibir bendiciones. Y la gracia va a ser los sacramentos, que ocupas andar como, que ocupas hacer confesiones
porque si no haces confesiones no puedes participar, no puedes comulgar, ¿verdad? Y, y si ese es el caso, no estás participando en la gracia. Eso es una doctrina de ellos. So, aquí, pero la gracia que estamos estudiando es la gracia que Dios gratuitamente los ofrece la justificación, como Él murió en nuestro lugar, y si creemos en eso, imputa su justificación. So, Él es como dice en Romanos, que Él es el justo y justificador de los impíos. So, no tenemos tiempo para como estudiar todo eso, pero nomás quería repasar pocos versículos de que somos imputados justicia, tenemos vida eterna solamente por Jesucristo y porque Él nos da su justicia. So, ok, ahora que empezar con, vamos a estudiar poquito del catecismo. ¿No pensaron eso? So, algo interesante del catecismo. So, ellos, obviamente nosotros, ¿por qué estamos estudiando aquí en casa? Porque nosotros creemos que Pablo fue revelado un misterio, ¿verdad? Gente tiene la misma Biblia, pues no la misma Biblia, pero ellos ahí tienen versículos también, los mismos versículos que dice que había un misterio, pero cada persona o cada como secta piensan algo diferente del misterio. Por ejemplo, como los calvinismos, ellos piensan que el misterio era que Dios escogió ciertas personas para salvación. Y aquí en el catecismo ellos creen algo diferente del misterio. So, vamos a leer aquí. En el catecismo 1067 dice, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Por eso en la liturgia, la iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. So, que en este misterio Cristo hizo un sacramento para la salvación, una obra de salvación. En el siguiente en el 1078, o 68, disculpe. So el primero era el 1067 y este es el 1068. Es el misterio de Cristo que la iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan en él y den testimonio del mismo en el mundo. So, viene siendo un sacramento que los fieles ocupan a participar en este sacramento que fue un misterio que Cristo lo hizo que el mundo lo pueda saber. Nosotros sabemos que el misterio es que Dios está dispensando gracia y fue revelado a Pablo esa dispensación de gracia. Eso lo podemos encontrar en Efesios 3, 1 a 9, en capítulo 2, 14, 16, que explica que tenemos salvación sin Cristo, ¿verdad? No sin Cristo, disculpe, que tenemos salvación sin Israel. Obviamente necesitamos Cristo, porque profecía dice que el mundo iba a ser bendecido por Israel, pero lo que no era profetizado era el cuerpo de Cristo, la nueva criatura que Cristo iba a crear, un nuevo hombre, que en el nuevo hombre no hay israelita ni gentil, ¿verdad? Eso es el nuevo hombre
que no fue profetizado en las Escrituras. Colosenses 1, 25, 27 también, allí Pablo explica que parte del misterio es que Cristo está en ti. ¿Ok? So, estamos firmes en eso. So, la Eucaristía. Más fácil decir hostia. Eucaristía. Ok. En el Catecismo 1327 dice, en resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. So, toda la fe es alrededor de esta Eucaristía. Eucaristía, la hostia, ¿verdad? Que todo alrededor, todas las doctrinas son como la hostia es como lo más principal, como la fundación. En el Catecismo 1376 dice, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. So, dicen que el pan se convierte al cuerpo de Cristo, literalmente el cuerpo de Cristo, como su carne, y que el vino se convierte a su sangre verdadera, que ya no es vino, ya es sangre, como literal sangre, transubstanciación. Eso significa. En el Catecismo 1389 dice, la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual. So, obligan que ocupan a comerlos, aunque sea una vez al año, o los domingos, o días festivos. No dice que deben, lo obligan, ¿verdad? Pues, ok, esa es una ley. Pero es un sacramento que ocupan a comer la carne y la sangre de Cristo, que dicen el cuerpo de Cristo. Luego dice en el Catecismo 1414, en cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. No, si quieres ser bendecido por Dios, si quieres recibir bendiciones espirituales o temporales aquí en el mundo, ocupas a participar en este sacramento. Nosotros sabemos que somos bendecidos porque estamos en Cristo, y por eso recibimos todos bendiciones espirituales, ¿verdad? En los lugares celestiales. Pero aquí dice que ocupas a participar en ese sacramento para recibir bendiciones de Dios. So, si no participas, no vas a recibir bendiciones, dice
aquí el catecismo. So, unas cosas de pensar, si vamos a Primera de Corintios 8:8. 8:8, Pablo dice, empero la vianda, la vianda viene siendo comida, carne. Empero la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque que, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Aquí Pablo dice que si comes carne o no comes carne, no te hace más aceptos a Dios. El catecismo dice que si quieres recibir bendiciones, ocupas comer esta carne. Pero aquí Pablo dice no, que carne no te hace más acepto. No importa si comes o no comes comidas. Y eso es porque sabemos que no estamos debajo de la ley. Es algo interesante porque como en Actos 15, cuando había una disputación de la circuncisión con los gentiles, Jacobo escribió una carta diciéndole a los gentiles, ok, no se ocupan a circuncidarse, pero nomás no coman sangre y no cometan adulterio. Uh, ¿Por qué es como, para mí es como casi, como será hipocresía si ellos dicen, ok, ya no pueden comer sangre, pero nosotros acá también estamos comiendo sangre. Es como, más como, obviamente eso no es todo como, argumento, pero más algo como interesante de pensar. Ok, si vamos a Hebreos 10:10. 10:10. Hebreos 10:10. Aquí vamos a mirar que hay diferencias en Biblias. Primero vamos a leer la purificada y luego vamos a leer la Biblia Latinoamérica, que es la católica. Aquí en Hebreos 10:10, la purificada, dice, por lo cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Ok? Dice, luego versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hay un solo sacrificio, una sola vez, ¿verdad? Que diciendo que había sacerdotes en tiempos pasados que hacían ofrendas y que no quitaba los pecados. En Hebreos dice también que la sangre de los becerros de las ofrendas no quita pecados, solamente la sangre de Cristo quita pecados y que lo ofreció una sola vez. Ok, aquí en la Biblia católica, el versículo 10 dice, Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó en la derecha de Dios. Nunca dice que un sacrificio una vez por siempre. Y quitan eso. Lo que están haciendo es cada domingo están sacrificando a Jesús cada vez. Cada domingo, cada día festivo, cada vez que ofrecen la Eucaristía,
están otra vez sacrificando a Jesús. Pero aquí dice que Jesús en la Biblia que nosotros estamos leyendo, que solamente fue una vez que Él murió por pecados. Obviamente el contexto de aquí de Hebreos es hablando de Israel, pero todavía es lo mismo, como ¿por qué lo cambiaron? ¿Por qué cambiaron el versículo? So, cosas de pensar, por qué tenemos diferentes Biblias, por qué quitaron ciertas palabras. So, vamos a Juan 6. So, Juan 6. So, primero, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a repasar muchos versículos, pero no vamos a leer todo el capítulo. Primero quiero empezar con Juan 6, 53, y luego de allí vamos a estudiar el versículo en el contexto. So, Juan 6, 53. Jesús les dijo entonces, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Ok, so, ahí dice, si no comes mi carne o bebes mi sangre, no vas a tener vida eterna. Si solamente lees ese versículo y solamente hay ese versículo, ok, ocupamos comer su carne y sangre. Pero, ¿qué los dijo Romanos? Romanos dijo que tenemos vida eterna porque somos imputados la justicia de Cristo, gratis. ¿Verdad? No dice por qué comimos la carne y sangre. So, que ir a... So, ¿por qué dijo esto Jesús? Que empezar... Vamos a Juan 6:26. Juan 6:26. En Juan 6:26 dice, y respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque visteis los milagros, mas porque comisteis de los panes y fuisteis hartos. So, en el primer parte de capítulo 6, Jesús les da a comer a los miles. 5,000, si me recuerdo bien. Empieza en versículo 9. So, si vamos al versículo 9, dice, y un muchacho está aquí que tiene 5 panes y cebada, cebada, y 2 pececillos, más que es esto entre tantos. Entonces Jesús dijo, haced sentar los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que están sentados, asimismo de los peces cuanto. So, ok, los peces cuanto querían. So, les dio de comer a 5,000, ¿verdad? Pero Jesús, luego se fue Jesús, y pues en versículo 27 dice, solamente no me están buscando porque me creen y miraron los milagros, no era por eso, me están buscando porque yo les di de comer. No era porque miraron los milagros y creyeron, era porque les dio de comer y se llenaron la panza. Oh, este los dio de comer, qué chido, que seguirlo. Entonces, eso dice Jesús, les dio como se alimentaron, ¿verdad? En versículo 27, Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este sello
selló Dios al Padre. So, dice Jesús, que no trabajes por comida que se va a gastar, como en un día se va a echar a perder, ¿verdad? Dice, mejor trabaja por la comida que es, que, que es eterna, que no se va a echar a perder, dice Jesús. Pues ¿cuál comida es eso? Como toda la comida se echa a perder, no importa cuánto sal o qué, le echas. A veces sí hay pan que está como, lo compras 3 meses después, no se pudre, es que le echaron, pero, pero whatever. Dice Jesús, trabaja por la comida que no se echa a perder. Versículo 29, no 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. So, en versículo 27 dice que no obres por la comida que parece, pero mejor que obres en la comida que no permanece. No, que permanece para siempre. Y dice, pues, ¿qué es la obra? Como, ¿qué ocupamos hacer para recibir la comida que permanece? ¿Qué es eso, Dios? Porque si lo hacemos, vamos a tener la comida que permanece. Versículo 29 dice que la obra para recibir la comida eterna que permanece es que ocupas a creer en el Hijo que el Padre envió. So, si se acuerdan, en Juan 20, en el final de Juan, dice que el libro de Juan fue escrito para que Israel pueda creer que Jesús es el Mesías. Ellos ocupaban creer que Jesús era el Mesías, el escogido. Él era uno de ellos, pero su propio lo rechazaron, ¿verdad? Los israelitas lo rechazaron. So dice que ocupan en la obra para recibir la comida que permanece vida eterna, es creer en el Hijo que el Padre lo envió. Esa es la obra. ¿Ok? Si vamos a capítulo 4, capítulo 4, 31. 4:31. Sí, 31. ¿Dónde está? So, van a comer aquí. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabbi, come. Rabbi significando maestro. Dicen, ven a comer, Rabbi. Versículo 32. Y él les dijo, yo tengo comida que comer que vosotros no sabéis. So, los discípulos le dicen, oh, como, Rabbi, ven a comer con nosotros, dice. Y luego Jesús dice, no, pues yo tengo comida que ustedes ni saben. Como yo ya tengo comida que voy a comer y ustedes ni saben de mi comida. Imagínate que alguien te diga eso. El versículo 33. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le ha traído alguien de comer? Como, ¿de qué está hablando? Versículo 34. Díceles Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. So, Jesús dice, yo tengo comida que ustedes ni saben y esa comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Dios el Padre envió. So, la comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Esa es la obra, la comida, ¿verdad? Como dicen en Juan 6, que la obra para obtener la comida que permanece es creer en el Hijo, que el Padre lo envió. Y aquí Jesús dice que la comida es hacer la voluntad del Padre. So, comida no significa comida. Comida es una metáfora. Es como una
una figura. ¿Ok? Si vamos a Juan 7, Juan 7:37. Juan 7:37. Dice, en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. So, si tienen sed, ir a Cristo y te va a dar agua de vida. So, ¿qué significa eso? Como, pues ocupamos tomar su sangre, right? Pues que leer en versículo 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. So, eso se está refiriendo de Pentecostés, que cuando Jesús se va, resucita y al 40 días se va al cielo, otra vez va a ser glorificado y 10 días sí, como después, el Espíritu Santo es dado y los que lo reciben van a, pues había como dones del Espíritu Santo, como hablaban en lenguas y todo eso, pero el, el Espíritu Santo es la agua. Lléname con el Espíritu Santo, a veces gente dice. O Jesús era llenado con el Espíritu Santo. Esteban era llenado con el Espíritu Santo. Es como es una figura de agua casi, como que eran llenos. No, Jesús está diciendo, el que cree en mí va a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Mateo 3? El que sigue después de mí, él te va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Verdad? So, él está diciendo, yo les voy a dar el Espíritu Santo, van a tener esta vida. Ya después que yo soy glorificado, voy a mandar el Espíritu Santo. So, no es que él va a sacar agua de él mismo, aquí el agua es el Espíritu Santo, una figura. Otra figura que Pablo dice es en 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, capítulo 1, dice, disculpe, capítulo 10, versículo 1. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los padres, los israelitas, ¿verdad? Todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron la misma vianda espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. So, en los tiempos de Moisés ellos comieron la vianda espiritual y bebían la vianda espiritual o la agua espiritual. So, en ese tiempo ya tenían la hostia. De ver como hay cosas que son figuras y la Biblia lo dice si es una figura, lo dice. Pero no vamos a estudiar este como pasaje aquí, pero nomás les quería enseñar que también había otras cosas que en los tiempos de Israel que ellos comieron y bebían como las cosas espirituales, pero no se está refiriendo a cosas físicos. Obviamente tenían el maná, pero no se está refiriendo a eso. Ok, para atrás a Juan 6. Juan 6:30. So, Juan 6:30. Dijo que la obra para recibir
la comida que permanece es creer que Dios envió su Hijo. Versículo 30 dice, dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creemos que obras tú? Como, so, les dio de comer a los miles, ¿verdad? So, les dio de comer a los miles y luego fueron a buscarlo porque les dio de comer y luego dicen, ok, pues si de veras eres enviado, danos un señal, como les enseñé los milagros. Y es interesante porque esta misma gente, que estos mismos 5,000, ellos miraron milagros. Mira, vamos a versículo 2. Y, y siguiale grande multitud porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. So, ellos ya miraron milagros de que sanó enfermos, miraron milagros que les dio de comer a miles, pero ahora dicen, oh, pues enséñanos una seña que si eres enviado de Dios. Like, what? Como, como, como no tienen fe, como cuánta, bastante fe que no tienen, right? Es interesante, si vamos a Mateo, quédense aquí en Juan, obviamente vamos a regresar, pero Mateo 16, Mateo 16, 4, dice, la generación mala y adúltera busca señal, mas señal no les será dada sino la señal de Jonás el profeta, y dejándoles se fue. So, la señal de la profeta, ¿cuál era? Que Jonás, que la ballena o el pescado, ¿verdad? La gente piensa que es ballena, pero a veces yo me confundo. So, un pescado grande comió a Jonás. Gente piensa que ahí nomás estaba en el estómago por 3 días y 3 noches, pero ahí Jonás, en el libro de Jonás, dice que él estaba en el corazón de la tierra. Él estaba en el infierno, Jonás estaba en el infierno y fue resucitado. So, Jesús está diciendo, yo también voy a ser, voy a ser sepultado y voy a resucitar el tercer día. So, ese es el señal que les voy a dar para que sepan que sí soy enviado de Dios. Pero dice, como dice, solamente los incrédulos, como la generación mala y adulteria, busca señales. Hoy en día también gente dice, pues si algo es verdad, como Dios me va a enseñar, o como allí ellos ya están poniendo como Dios, es como una prueba, según, oh, pues Dios, si tú eres verdad, me vas a hacer esto por mí. Como allí la palabra ya no es tu autoridad, ya es circunstancias. Ok, vamos para atrás a Juan. So, vamos a brincar poquito en Juan 6, Juan 6:44. Juan 6:44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. So, estoy refiriendo como el calvinismo varias veces. Aquí versículo 44 es uno de los versículos que ellos les encantan. ¿Por qué? Porque dice, ninguno puede venir a mí si el Padre si el Padre que me envió no lo trajere. So, dicen, solamente puedes ir y tener creencia en Cristo, fe en Cristo, si el Padre te escogió, si el Padre como te da como la capacidad de creer. Ese es un versículo que
ellos usan. ¿Ok? Pero mira lo que dice versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. So, cuando dice aquí que ninguno puede venir a mí, sino que el Padre lo envió, pero dice los que oyen el Padre pueden ir al Hijo. Lo que dice aquí, versículos 44 y 45, dice, ninguno puede venir a mí, pero todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. Los fariseos como ellos no podían ir a Jesús porque ellos no creían la Biblia, ellos creían más en las tradiciones. Igual que hoy, mucha gente no puede venir a creer que la Biblia es trazada porque no creen la Biblia, como no la creen, como dice, como empezamos, que cada hombre sea mentiroso, pero Dios verdadero, como no creen la Biblia, creen más en las tradiciones. Pero si crees que la Biblia es la palabra de Dios, así es que puedes venir a creer que sí hay diferentes evangelios. Aquí ellos ocupaban a creer el Padre para poder creer a Jesús. Si vamos a Juan 8, Juan 8, 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? So, no, mucha gente no puede creer, cuando lo escuchan no lo creen. ¿Por qué no lo pueden creer? Versículo 47. El que es Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oéis vosotros porque no sois de Dios. Obviamente hay como pensamiento de como calvinismo, como, oh, ya es porque Dios no te escogió. Pero lo que es como se está refiriendo en Juan 6 es porque ellos no creen las escrituras, por eso no pueden oír las palabras de Cristo. Si ellos creían las palabras de Cristo, si ellos creían las escrituras, si ellos creían en Moisés, así ellos podían creer en Jesús. Por ejemplo, Jesús dice como no me creen a mí porque no creen a Moisés, dice Jesús. Si vamos a capítulo 10, 27, 10, 27, dice, 27, dice, mas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecen por siempre. Y no, ya nomás 27. Otra vez, gente piensa como, oh, pues él escogió las ovejas, pero son las ovejas que escuchan las palabras de Dios. Los que creen el Padre van a creer a Jesús. Los que no creen el Padre no creyeron a Jesús. Como dice en Juan 6, solamente si tú solamente puedes ir a Jesús, si escuchaste al Padre y aprendiste del Padre, puedes ir a Jesús. ¿Ok? Juan 5:39. 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura de testimonio de Jesús. Si tú no crees las escrituras, no vas a creer que da testimonio de Jesús. ¿Ok? Se está tratando de palabras aquí en Juan 6. Se trata de las palabras de Dios. Que ellos quieren ver milagros.
pero dice, si me creen, van a escuchar que las escrituras hablan de mí. Si me creen, van a ver que sí soy enviado de Dios, del Padre. Pero porque no creen el Padre, no pueden creer que sí soy el que es enviado. Ok, so ojalá eso está como nos están captando. Todavía nos falta poco. So, para atrás a Juan 6, 51. Dice Jesús, yo soy el pan vivo, descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y pues ya que seguir leyendo. Entonces los judíos altercaban entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Jesús les dijo entonces, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. So, ocupan a comer la carne, right? Dice, si yo soy el pan y si comen el pan, van a tener vida eterna. ¿Por qué dijo esto Jesús? Como ya miramos diferentes ejemplos que el carne y la comida es figura, agua es figura de algo, en sentido figurado. So, como miramos en Corintios 8:8, que la vianda no los hace más aceptos a Dios, ¿no? Como obviamente esa es diferente dispensación, pero por eso estamos estudiando esto, porque aplica para nosotros hoy. Pues Pablo dice que la vianda no importa. Si miramos a Juan 6:63, dice 62. Dice, pues que si que si, no, disculpe, pues que si viereis al hombre del hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. So, el espíritu es el que da vida, no la carne. Dice, pues en 53 dice, si no comen la carne, no van a tener vida. Pero aquí dice que es el espíritu que da vida y la carne no aprovecha nada. Dice, las palabras que yo les digo, que estoy hablando, espíritu son y vida son. So, lo importante aquí es que es las palabras que da la vida. No era porque de veras se necesita comer su carne. Dices, son mis palabras que da vida. Otra razón que Jesús dijo esto era para eliminar discípulos que en realidad no eran fieles. Interesante como este pensamiento. Por ejemplo, la tribulación. Si vamos a Mateo 13, el propósito de la tribulación es para saber quién son los fieles. La tribulación va a ser como una poda. Va a quitar los árboles malos. Va a quitar los árboles que no están produciendo la fruta. So, solamente es para purificar los fieles, como dice en Pedro y en las profetas, que tribulación es para purificar la nación de Israel, va a quitar los que no son fieles. So, en Mateo 13, ¿qué dije? 13:21, está hablando de la parábola de la semilla. 31. Dice,
o 21, disculpe, 21. Y dice, aquí está hablando de la semilla. Y dice, y no tiene raíz en sí mismo, más dura poco tiempo, porque venida la aflicción o la persecución por causa de la palabra, al instante se escandaliza. So, ya como al momento que hay tribulación por la palabra, ya abandonan la fe. So, esa es una de las razones por qué van a estar en tribulación, para ver quién de veras son los fieles. Porque es fácil ser un creyente cuando todo el mundo te ama. Pero el momento que el mundo te va a decir, oh no, pues tú eres, no, pues eso está menso, como, ¿cómo vas a creer eso? Como, ¿no crees en ciencia? Como, eso va a quitar gente que de veras no son fieles. Obviamente nosotros somos, no, nada los va a separar del amor de Dios, como dice Romanos 8, porque somos salvos y tenemos el Espíritu Santo hasta el día de rendición, pero aquí estos israelitas ocupaban a aguantar hasta el final. So, para atrás en Juan 6, muchos los buscaban porque les dio de comer, ¿verdad? Él quería quitar, Jesús quería eliminar los que solamente lo estaban buscando por esa razón. Right? Había gente que solamente lo estaba buscando para bendiciones temporales. Como dijo en Juan 6, que no trabajen por la comida que perece, pero por la comida que permanece. Cuando les dio de comer a los 5,000, esa era comida que perece. Right? Pero las palabras, por la comida que no, la comida que permanece son las palabras de Jesús. Y muchos murmuraban cuando Jesús dijo estas cosas. Estamos en Juan 6:41, dice, cuando estaba hablando de que iba a resucitar el Hijo, dice, 41, dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Murmuraban por eso. En versículo 52 dicen, entonces los judíos altercaban entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Versículo 60 dice, entonces muchos de sus discípulos oyendo esto dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero siendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Luego en 64 dice, más hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía quién iba a creer y no iba a creer, o quién iba a creer y quién no. Estaba las muchas cosas que Jesús decía, murmuraban los discípulos, los miles, ¿verdad? Y eso estaba causando como, oh no, este está diciendo cosas muy duras, como nos vamos que irnos de aquí. Nosotros como humanos tenemos como podemos responder en dos maneras. Podemos como endurecer nuestro corazón, como eso no es para mí, o como que eso es muy difícil para creer, o como podemos tener esa como respuesta casi. Dos, podemos estar como más humildes y como, ok, no entiendo exactamente qué está diciendo, pero yo creo en Dios, yo creo que Él es el Hijo, voy a estudiar más para aprender de qué está hablando. Y esa es como la condición del corazón. Eso está muy difícil para aprender, o no entiendo eso, como eso, como es puras creencias. O yo creo Dios,
pero no sé exactamente de qué está hablando, pero ayúdame a entender porque yo soy alguien menso. ¿Verdad? Como, y pues así es, como, esas son, como, si lo ponemos en dos categorías, así es, como, um, pero hablaban parábolas Jesús. Estos ya miramos que eran figuras. Dios hablaba en parábolas. Si vamos para atrás a Mateo 3:13, Mateo 13:10. Ok, Mateo 13:10. ¿Dónde estoy? Dice, dijo la parábola de la semilla, ¿verdad? Antes de explicarlo. Y dice, versículo 10, y vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. So, como, what? ¿Cómo te estás dando? Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis, y viendo veréis y no percibiréis. So, dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente. So, los ojos están cerrados, ¿verdad? So, está hablando en parábolas para que no puedan entender. So, no, las parábolas no era para hacerlo más fácil para entender, era para hacerlo más difícil de entender, porque los corazones de ellos eran como, um, estaban como oscuros los corazones de ellos, no tenían fe en las escrituras. Solamente a los discípulos les explicó, a los 12. Si no les preguntaron, ¿por qué estás hablando en parábolas? No les iba a decir qué eran, como qué significaban las parábolas. En Marcos 4:33, Marcos 4:33. Oh, no es 4. No hay 33. Oh, es un Mateo. Marcos 4:33. Dice, y con muchas tales parábolas les hablaba de palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les habla, mas cuando están solos declaraba todas las cosas a sus discípulos. Solamente porque los discípulos lo seguían a Jesús. Él les explicaba a los discípulos, pero a los demás hablaban parábolas para que no entendieran. Si vamos a Ezequiel 17, una palabra es una figura. Una figura es difícil para entender. No hace las cosas fácil. Vas a pensar que es cuando alguien te dice una figura. Y ese es el chiste. Era para hacerlo más difícil, para que no pudieran entender. Pero la persona que tenía fe, y decir, como no entiendo, yo sé que eres el Hijo, explícame de qué estás hablando. 17:2. Hijo del hombre, propon una figura y compón una parábola a la casa de Israel.
también las parábolas no es algo nuevo. Dios usaba parábolas con los profetas también, pero una parábola es una figura que es difícil para entender. So, Dios estaba hablando en figuras, Jesús también estaba hablando en parábolas, en figuras, para eliminar los discípulos fraudes, los discípulos que no tenían fe, que solamente lo estaban buscando porque les daba de comer. Pero Pedro y los otros 11 discípulos creyeron a Jesús. So, para atrás a Juan 6. En Juan 6, Juan 6, 65. Y decía, por esto os dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado de mi Padre. Obviamente se recuerdan que es porque aprendieron del Padre, por eso pueden ir a Jesús. Aprendieron las palabras del Padre, por eso pueden ir a Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. So, muchos de los discípulos se fueron. Es interesante porque él quería eliminar los discípulos que no eran creyentes verdaderos. Como mucha gente no va a querer como decir algo en las iglesias que perdí 90% de mis discípulos. Gente no va a querer ser eso. Versículo 67. Dijo pues Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Diciendo, ¿ustedes también se van a ir? Dice, respondióle entonces Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. So, Pedro dijo, hey, yo no sé nada de esta comer carne, yo no sé de qué estás hablando, pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios. So, ¿a quién más vamos a ir? Eres el Hijo de Dios, nos vamos a quedar contigo, Señor, pero como no entiendo de qué estás hablando, pero tú tienes las palabras de Dios, las palabras que dan vida. ¿Ok? So, aunque Pedro no entendía muchas de las enseñanzas, todavía él preguntó a Jesús, hey, ¿de qué estás hablando aquí? Esta parábola, ¿qué significa? Ayúdanos. Pero no se fueron porque ellos creían que él era el Cristo, mientras que otros incrédulos se iban. So, si vamos a Juan, let's see, ¿cuál versículo fue? Si vamos a Juan 15, antes de eso, en versículo 57, en Juan 6, cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. So, si comes la carne de Jesús y la sangre, vas a estar en Cristo. ¿Ok? Ya estudiamos aquí que la carne son las palabras. Es el espíritu que da la vida, no la carne. ¿Ok? Juan 15. Juan 15, versículo 1. Dice Jesús, y yo soy la vid verdadera, en mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita. Y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros,
como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, así en vosotros, y si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y echanlos en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. So dice, si permaneces en mis palabras, versículo 7, si permaneces en mis palabras, permaneces en mí. Y porque permaneces en mis palabras, yo voy a permanecer en ti. Son las palabras que uno ocupa permanecer para permanecer en Cristo. Así es otra manera que como los israelitas, el remanente podía estar en Cristo porque estaban permaneciendo en las palabras, mientras nosotros estamos en Cristo porque el Espíritu Santo los bautiza en el cuerpo de Cristo, y así es la manera que estamos en Cristo. Pero ellos aquí en Juan están en Cristo porque permanecen en las palabras de Cristo. Es de las palabras. Um, ahora quiero hablar un poquito más del cuerpo de Cristo. No es que se come el cuerpo de Cristo aquí en Juan, es que escuchas y tienes fe en las palabras del Hijo. Eso es comer y beber la sangre, que es que el Espíritu, que sus palabras dan vida. No es la comida. Como dice, la comida no aprovecha nada. Hoy en día hay gente que todavía piensa que somos Israel, pero no, estamos en la dispensación de gracia que Dios está haciendo algo diferente, y eso es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Si vamos a Romanos 12, versículo 4. Versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros de los unos de los otros. Si es verdad que se ocupa comer el cuerpo, estamos comiendo cada uno de nuestros miembros. Como obviamente no estamos comiendo los miembros de cada uno, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos miembros de cada uno. Si vamos a let's see, Primera de Corintios 12:12, y dice, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Igual que Cristo, hay muchos miembros, pero es uno. Versículo 13, porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. El espíritu los bautizó en un cuerpo, y somos miembros de cada uno, pero es un cuerpo. Somos un cuerpo.
En versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. So, si nosotros somos los miembros en particular y si los católicos están sacrificando el cuerpo de Cristo cada domingo, ¿estamos comiendo nuestros propios miembros? Obviamente no. Efesios 1:22. Vamos a estudiar esto en esta semana en nuestro estudio de Efesios, estos versículos, pero versículo 1:22 dice, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. So, Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. So, Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. En capítulo 5, 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Luego dice, por esto dejará el hombre y su padre y a su madre y se pegará a su esposa y los dos serán una carne. So aquí él está diciendo que matrimonio es una figura de Jesús y la iglesia. Jesús es la cabeza, aquí viene siendo el marido, ¿verdad? Y la iglesia es la esposa y los dos se hacen uno. So, la iglesia es los miembros, el cuerpo, la carne, los huesos. Versículo 32. Este misterio grande es, más yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. So, somos uno, la iglesia y la cabeza somos uno. Somos uno con Cristo. Cristo está en nosotros. La esperanza de gloria está en nosotros. Si vamos en Colosenses 1:18, dice, 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. So, Él es la cabeza del cuerpo, él era el primero que resucitó de los muertos. Nosotros también vamos a seguir en Él, vamos a ser resucitados, ¿verdad? En versículo 27 dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. So, no necesitamos a comer Cristo. El misterio no es que el pan y el vino se convierte al cuerpo de Cristo. El misterio es que Cristo está en nosotros. El misterio es que hay una nueva criatura, que es ni judío ni gentil, que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ese es el misterio. No que ocupamos a comer la carne, que el pan se convierte a la carne. Ya tenemos esta comunión con Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pues con eso terminamos. La siguiente estudio va a ser sobre la última cena, hablando más de la comunión. Ahí se esperan por ese, pero si tienen preguntas, me las echan o me mandan un mensaje. Pero, pues gracias, pues terminamos con oración. Pues gracias Dios por el misterio que revelaste por medio del apóstol Pablo y Jesucristo. Gracias Dios por que somos miembros de tu cuerpo y que tenemos bendiciones espirituales y que son gratis, porque nos diste una gracia abundante.
Gracias por la salvación que nos has dado por Jesucristo y por la cruz y que tenemos perdón de pecados por tu sangre. Gracias, Dios, por el Espíritu que nos has dado. Gracias por tus palabras y gracias por tu Biblia que nos has dado el Espíritu Santo para poder juzgar las cosas espirituales y para trazar la palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén.